Bienvenidos una vez más a mi canal, vuestro oasis personal donde florecen las telenovelas turcas y, por supuesto, donde celebramos las últimas andanzas de nuestras estrellas más queridas. Hoy, mis queridísimos amigos, os traigo un vídeo que me tiene literalmente al borde del asiento y que, estoy segura, os va a dejar igual de electrificados a vosotros. ¿Os acordáis de esa pareja que con solo una mirada era capaz de derretir glaciares, de esa conexión que parecía desafiar las leyes de la física, de Can Yaman y de Method Demir? Pues abrochaos los cinturones, porque hoy vamos a desgranar, diseccionar y analizar cada detalle, cada migaja de información que rodea a estos dos titanes del romance turco, porque tenemos noticias. Y no son noticias de esas que pasan sin pena ni gloria, no. Estamos hablando de un terremoto de proporciones épicas que está haciendo temblar los cimientos mismos del fandom. Exacto, como ya habéis podido comprobar por el título, os traigo un bombazo, una exclusiva, una revelación que apunta directamente al 2 de junio y que tiene como protagonistas a nuestros inigualables Can Yaman y Method Demir. Y creedme cuando os digo que no os vais a querer perder ni un microsegundo de este vídeo, porque vamos a sumergirnos en las profundidades de este misterio, desenterrando pistas ocultas, hilvanando teorías descabelladas y aventurándonos en el territorio resbaladizo de las especulaciones más audaces. Preparaos para una inyección de pura adrenalina. Pero antes de lanzarnos de cabeza a este torbellino de emociones, tengo que hacer lo que siempre hago, mi ritual sagrado, invitaros, con todo el cariño del mundo, a que os suscribáis a mi canal si todavía no lo habéis hecho. No olvidéis activar la campanita para que no se os escape ni una sola notificación. Aquí encontraréis análisis sesudos, noticias frescas, chismorreos jugosos y, en definitiva, todo lo que necesitáis para alimentar vuestra pasión por el fascinante universo turco. Y por supuesto, regaladle un buen like a este vídeo si os seduce la idea y queréis que siga desenterrando este tipo de contenido. Vuestro apoyo es la gasolina que alimenta esta maquinaria de la información turca. Bien, ahora sí, dejémonos de preámbulos y vayamos al grano. Can Yaman y Method Demir, una pareja que trascendió la pantalla, que se elevó por encima de los guiones y que grabó sus nombres a fuego en el Olimpo de las parejas icónicas. Su química en Erkencikus, pájaro soñador para nosotros, fue tan innegable como la ley de la gravedad. Nos hicieron reír a carcajadas, llorar a moco tendido, suspirar hasta quedarnos sin aliento, y por supuesto, soñar con que su amor, esa fuerza arrolladora que emanaba de la pantalla, decidiera saltarse las barreras de la ficción y tomar forma en el mundo real. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre un romance en la vida real se convirtieron en una constante, una melodía persistente que resonaba en cada rincón del fandom. Estos rumores se alimentaban de sus miradas cómplices, de sus interacciones espontáneas y llenas de cariño fuera del set de rodaje, y claro está, de la esperanza inquebrantable y el deseo ferviente de sus fans. Sin embargo, como suele ser la norma en estos casos, la confirmación oficial nunca llegó. Ambos actores, con una profesionalidad admirable, negaron una y otra vez cualquier relación sentimental, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo, unidos por un respeto mutuo y una admiración profesional. Pero, seamos sinceros, ¿quién les creyó al 100%? El feeling entre ellos era tan palpable, tan evidente, una energía que se sentía a través de la pantalla y que impregnaba cada escena de una magia especial, que hacía que muchos nos aferráramos con uñas y dientes a la idea de que su amor era real, aunque estuviera oculto, latente, esperando el momento oportuno para florecer. Después de que Erkencikus llegara a su fin, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman emprendió una aventura hacia Italia, donde ha seguido cosechando éxitos rotundos con otros proyectos, conquistando al público italiano con su carisma inigualable y su talento innegable. Method Demir, por su parte, continuó protagonizando series en Turquía, demostrando su versatilidad como actriz y consolidándose como una de las figuras más queridas y reconocidas del panorama televisivo del país. Cada uno siguió su propio camino, labrando su propio destino, pero la sombra de Canem, como los fans bautizaron cariñosamente a la pareja, siempre estuvo presente, como un eco persistente que recordaba la magia de aquellos tiempos. Y aquí es donde la trama se complica, donde entra en juego el fatídico 2 de junio. ¿Por qué esta fecha es tan crucial? ¿Por qué se ha convertido en el centro de todas las miradas? Bueno, la verdad es que la información es un poco difusa, un tanto nebulosa, y está circulando a la velocidad de la luz por las redes sociales, generando un hype descomunal. No hay una fuente oficial, un comunicado de prensa o una declaración formal que confirme de qué se trata exactamente, pero hay varias teorías que están ganando terreno, que se están convirtiendo en la comidilla del momento.
La primera teoría y la más anhelada, la más soñada, la que hace que los corazones de los fans latan con fuerza descontrolada, es que Can Yaman y Demet Özdemir van a anunciar su reconciliación. Sí, lo sé, suena a guión de comedia romántica, a cuento de hadas con final feliz, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Algunos insiders, fuentes anónimas con supuestos contactos en el mundo del espectáculo, afirman que han estado en contacto en secreto durante los últimos meses, que han estado manteniendo una comunicación discreta, y que después de un tiempo de reflexión y de maduración personal, han decidido darse una segunda oportunidad, reavivar la llama de su amor y construir un futuro juntos. ¿Será cierto? Solo el tiempo lo dirá, pero la posibilidad, aunque remota, es suficiente para mantener la llama de la esperanza encendida. Otra teoría un poco menos romántica quizás, pero también plausible y cargada de potencial, es que ambos actores van a anunciar un nuevo proyecto juntos. Imaginaos la escena, Can y Demet compartiendo pantalla de nuevo, protagonizando una nueva serie que promete arrasar en las listas de audiencia, o una película que conquiste los corazones de todo el mundo. Sería un auténtico bombazo. Después de la química explosiva que demostraron en Erkentzikos, cualquier proyecto que los reuniera sería sinónimo de éxito asegurado. Además, sería una forma de complacer a sus fans incondicionales, de recompensar su lealtad y de revivir la magia de Canem, esa conexión única que los catapultó a la fama internacional. Pero ojo, no todo es color de rosa. También hay teorías más realistas, más pragmáticas, que nos aterrizan de golpe en la cruda realidad. Algunos creen que el anuncio del 2 de junio no tiene nada que ver con una relación amorosa ni con un proyecto artístico conjunto. Podría tratarse, por ejemplo, de una campaña publicitaria en la que ambos actores presten su imagen a una marca prestigiosa, de un evento benéfico en el que participen activamente para apoyar una causa noble, o de cualquier otra cosa que involucre a ambos actores pero que no tenga nada que ver con su vida personal o profesional. La verdad es que a estas alturas del partido, todo son especulaciones, conjeturas, hipótesis que intentan desentrañar el misterio. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que nos depara el 2 de junio, cuál será la gran revelación, pero lo que sí sabemos, con total seguridad, es que la expectación es máxima, que la tensión se puede cortar con un cuchillo, que los fans de Can Yaman y Demet Özdemir están contando los días, las horas, los minutos y los segundos que faltan para descubrir la verdad, para desvelar el enigma. ¿Pero qué pensáis vosotros? ¿Cuál es vuestra teoría? ¿Creéis que Can y Demet van a reconciliarse y a vivir felices para siempre? ¿O pensáis que se trata de un nuevo proyecto juntos que nos hará vibrar de emoción? ¿O quizás de algo completamente diferente que nos sorprenderá a todos? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encantaría saber vuestra opinión, conocer vuestras predicciones y debatir sobre las diferentes posibilidades. Yo por mi parte confieso que tengo el corazón dividido, que estoy atrapada entre la esperanza y la razón. Una parte de mí, la más romántica, la más soñadora, anhela con todas sus fuerzas la reconciliación de Can y Demet. Me encantaría verlos juntos de nuevo, radiantes de felicidad, enamorados como el primer día y construyendo un futuro en común. Pero otra parte de mí, la más realista, la que tiene los pies en la tierra, sabe que es poco probable que esto ocurra. Al fin y al cabo son dos personas que han seguido caminos diferentes, que han tomado decisiones que los han alejado y que han construido sus vidas por separado. Sin embargo, como dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras tanto podemos seguir soñando con un reencuentro mágico, ya sea en la vida real o en la ficción. Lo que sí es seguro es que el 2 de junio será un día emocionante, un día clave para todos los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Un día en el que se confirmarán o se desmentirán muchas teorías, un día en el que se pondrán a prueba nuestras convicciones y un día en el que, quizás, se haga realidad alguno de nuestros sueños más preciados. Así que marcad el 2 de junio en vuestros calendarios, preparad las palomitas, reunid a vuestros amigos y estad atentos a las redes sociales porque ese día, mis queridos amigos, vamos a vivir un auténtico terremoto emocional. Ahora, recapitulando un poco lo que hemos hablado hoy para que no os perdáis ni un detalle. Tenemos un bombazo de proporciones sísmicas sobre Can Yaman y Demet Özdemir que está programado para el 2 de junio, y aunque no sabemos exactamente de qué se trata, hay varias teorías circulando que están generando un debate apasionante, una posible reconciliación que nos devolvería la fe en el amor verdadero, un nuevo proyecto juntos que nos haría vibrar de emoción o algo completamente diferente que nos dejaría boquiabiertos. Lo que sí es seguro es que la expectación es máxima,
que la tensión es palpable y que el 2 de junio será un día clave para todos los fans de esta pareja que nos robó el corazón y que nos hizo creer en la magia del amor. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y sobre todo, que os haya dejado con ganas de más. Gracias por acompañarme un día más en esta aventura turca. Recordad que vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoos contenido de calidad sobre el mundo de las telenovelas turcas. Ahora, quiero que me dejéis vuestros comentarios abajo. ¿Qué os parece esta noticia? ¿Cuál es vuestra teoría favorita? ¿Qué os gustaría que pasara el 2 de junio? Quiero saberlo todo. No os cortéis y expresad vuestra opinión libremente. Y por último, pero no menos importante, os invito a que le deis un buen like a este vídeo si os ha gustado, a que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que se unan a la conversación, y a que os suscribáis a mi canal si todavía no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguna notificación. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y que la fuerza turca os acompañe.